Bologna 1727, en el Teatro Malvezzi se anuncia una nueva ópera, Antígona, de Orlandini. Pero entre el público no se espera solo música, se espera un duelo, un enfrentamiento entre dos voces que ya son leyenda. En el escenario, dos hombres que comparten un mismo destino y una misma herida, ambos castrati, ambos producto de una época que exigía sacrificios inhumanos a cambio de perfección. El primero, Antonio Bernacchi, la técnica encarnada, el control absoluto, la elegancia de quien domina la respiración como si fuera un pensamiento. El segundo, Carlo Broschi, llamado Farinelli, 22 años, deslumbrante, dueño de una voz cuya pureza parecía sobrenatural. No se odian, pero esta noche se intuye que uno de los dos deberá rendirse, y toda Bologna ha venido a presenciarlo. El público ocupa los palcos, decorados según los gustos de cada propietario, con cortinajes, espejos y lámparas privadas. El teatro no es solo un lugar de arte, es un salón de sociedad, donde se intercambian noticias, favores y murmullos. Durante las largas funciones se conversa, se come, se apuesta. Las luces nunca se apagan del todo. Los duelos musicales eran parte de ese ritual. Las reglas no estaban escritas, pero todos las conocían. Cada intérprete debía repetir el mismo fragmento melódico y luego superarlo con ornamentos cada vez más intrincados. El público evaluaba la gracia, la respiración y la dificultad. Su veredicto podía consagrar o arruinar una carrera en una sola noche. Como señaló un cronista de la época, el público adoraba la ejecución de variaciones arbitrarias sobre las piezas cantadas, donde la dificultad técnica enriquecía la expresión del sentimiento musical. Durante la función de Antígona, Farinelli deslumbró con su ímpetu juvenil. Saltos imposibles, trinos brillantes, un fiato interminable. Bernacchi lo escuchó sin moverse, y cuando llegó su turno, repitió de memoria cada pasaje con idéntica dificultad, pero con una precisión, una calma y una elegancia que dejaron al público sin aliento. No hubo vencedores ni vencidos, pero sí una gran lección. Según las crónicas, Farinelli quedó tan impresionado que más tarde buscaría al maestro para perfeccionar su arte. Bernacchi lo aceptó como su discípulo. Durante meses el joven prodigio estudió bajo su guía, aprendió a sostener el aire sin tensión, a reforzar el registro medio con ornamentos fluidos y a equilibrar dulzura y fuerza en una sola emisión. Como recordarían más tarde otro cronista, Bernacchi le transmitió su técnica para desarrollar un registro central sólido con elaborados adornos que Farinelli empleó desde entonces. Aquella disciplina transformó su canto. Ya no era solo un don, sino el resultado de un método que cambiaría toda una escuela. El arte del canto en aquella época era un sistema muy preciso. Los castrati eran el resultado de una maquinaria que sacrificaba cuerpos para fabricar prodigios. La operación, totalmente clandestina, practicada antes de la pubertad, impedía que la laringe se transformara con los cambios de la edad. La voz quedaba suspendida entre infancia y madurez, ni de niño ni de hombre, sino de otro mundo. Miles de familias pobres aceptaban ese destino con la esperanza de prosperar. Nadie preguntaba por el consentimiento. Bastaba con la promesa de una vida en los teatros o en las capillas reales. Se calcula que entre los siglos XVII y XVIII, varios miles de niños fueron castrados en Italia, la gran mayoría sin llegar jamás a los escenarios. El público aplaudía su perfección, pero pocos se detenían a pensar en lo que costaba alcanzarla. Antonio Bernacchi se convirtió en el símbolo de la escuela boloñesa que cambiaría el canto. Había actuado en las cortes más importantes de Europa y su recomendación podía decidir el destino de un cantante. Al retirarse de los escenarios, fundó la prestigiosa Escuela de Canto Boloñesa, reconocida como una de las bases del bel canto italiano. Cantantes de toda Europa acudían a aprender su método. El equilibrio entre fuerza y ligereza, la respiración perfecta,
y el arte de ornamentar sin perder la línea. Farinelli, en cambio, se convirtió en el cantante más célebre de toda Europa y en 1737 fue llamado a la corte de Madrid. Cantaría para el rey Felipe V, que sufría profundas crisis de melancolía y aislamiento. Su voz se convirtió en su medicina. Durante más de 2 décadas, y bajo Fernando VI también, cantó cada noche lo que el rey deseara, casi siempre la misma aria, una y otra vez. Vivió rodeado de riquezas, honores y poder, hasta retirarse definitivamente en Bolonia en 1759. Bernacchi moriría en Bolonia pocos años antes, en 1756, rodeado de discípulos que lo adoraban y de una reputación que trascendía fronteras. Su nombre quedó ligado para siempre a la perfección técnica del canto italiano. Con el tiempo, la voz de los castrati desaparecería de los teatros. Europa, que los había venerado como ángeles, comenzó a avergonzarse de su origen. La práctica fue prohibida a finales del siglo XVIII y el arte del canto regresó al cuerpo natural. Pero en la memoria del arte quedó grabada aquella noche de Bolonia, cuando 2 hombres, que nunca pudieron serlo del todo, demostraron hasta dónde podía llegar la perfección y hasta dónde podía pagarse su precio. Porque cada historia guarda un secreto y la próxima los va a sorprender. Nos vemos el jueves. Que estén muy bien.